tardes. Quería, en primer lugar, festejar y agradecer a todos los que están detrás de este gran evento. Por mi parte estoy muy contento de estar aquí. Quería decir un par de cuestiones generales antes de empezar a leer un texto que de alguna manera introducen lo que voy a leer después. La pregunta que está en la base de lo que voy a decir podría resumirse de la siguiente manera. ¿Cómo representar, cómo entender, cómo comprender, más bien, cómo darle sentido a la famosa negatividad saderiana? Sin que esa respuesta se contente con enumerar los temas negados, ¿no? En ese sentido, el ejemplo por excelencia es la insistencia crítica en leer el título de Nadie, Nada, Nunca como un estandarte de un proyecto estético que incluye la negación del sujeto, del objeto y del tiempo, ¿no? Entonces, la operación, si se quiere, es freudiana, porque la pregunta podría ser ¿qué afirma la negatividad saderiana? La hipótesis que voy a intentar presentar es que lo que afirma, o una de las cosas que afirma, es la puesta en acto de un pensamiento sobre la imagen. Eso en cuanto al marco general de la ponencia. Por otro lado, les cuento que voy a ir citando distintos textos y para evitar el gesto de coloquio de decir fin de cita o principio de cita, voy a intentar que eso se dé a entender con mi voz y seguramente si me doy cuenta que no lo estoy consiguiendo, voy a apelar a la tradición de fin de cita, o voy a citar, o cosas por el estilo, o incluso a hacer así, ¿no? Bueno, en paralelo voy a presentar una serie de imágenes que dialogan con lo que escribí. El texto, como bien dijo la compañera, se llama El laberinto geométrico y tiene un epígrafe de Stéphane Mallarmé. Que el vidrio sea el arte, lo místico. Poema de Las Ventanas. Entonces, voy a empezar a leer. 1. Perdón, pero la neurosis tiene sus detalles. 1. Juan José Saer reescribe una y otra vez la misma imagen. Las miradas en sus narraciones, tarde o temprano, exhiben los rasgos de esa reescritura. Así las cosas, no digo nada nuevo si afirmo que hay en sus libros una preocupación sistemática por lo visual. En lo que sigue, y por medio de un desorden que quisiera productivo, voy a recurrir a unos cuantos momentos de la narrativa de Saer para desarrollar los aspectos que conforman una suerte de núcleo sensible cuyas variaciones dan vueltas alrededor de una misma imagen. Para empezar, haré alusión a la expresión que nombra esta ponencia, pues allí descansa un modo privilegiado de presentación de la imagen. Comienzo entonces mostrando un vaivén que es propio de las miradas que abordaré en lo que sigue. Una escena de Nadie, Nada, Nunca. Como se sabe, es un sábado de febrero en el mes irreal. Elisa está sentada en una reposera
escruta lo que la rodea y de pronto lo que ve se presenta ante sus ojos con tanta nitidez que durante unos segundos le parece percibir en su dimensión justa cada uno de los tallos de cada uno de los arbustos resecos. Más aún, percibe la dimensión justa de sí misma como si ella misma no fuese más que un tabique transparente a través del cual otra mirada, no la suya, estuviese mirando ese paisaje inerte. Hay pues una mirada que se cree poseedora de los más mínimos detalles. A renglón seguido, su fijeza es alterada por la entrada ondulante de una mariposa. La visión de la mariposa desmantela la apariencia inerte de esa nitidez alucinada y transforma el escenario de la mirada de Elisa en una infinitud de fragmentos imaginarios, los que son concebidos en el relato como si se tratara de un laberinto geométrico. Algunas observaciones al respecto. Hay dos modos de mirar que se superponen en esta breve secuencia. Uno, que posee cada mínima parte de lo visible. Otro, inquietado por la puesta en movimiento y que se entrega al vuelo errático de la mariposa, cuyas alas rayadas de amarillo destellan por momentos un diseño intrincado de líneas rectas, curvas, verticales, espiraladas, horizontales. La homogeneidad quieta del detalle se altera y, en simultáneo, se superpone con los diseños resultantes del desplazamiento de la mariposa. Por otro lado, está la posición de Elisa, designada en la novela como un tabique transparente, quien, a causa de esa transparencia, estaría siendo atravesada por otra mirada que, en estricto rigor, no pertenece a nadie. Hay aquí una inclinación de la mirada hacia lo impersonal que se reitera en varios lugares de la obra. Menciono dos al pasar: la denominada Revelación del Bañero, sobre la que volveré un poco más adelante, y la de Pichón Garay en A Medio Borrar, cuando hacia el final del relato va mirando por la ventana del micro la ciudad de la que está yéndose. La luz en el interior del colectivo se apaga. Alguien, algo, contempla, o mejor todavía, ve a través del vidrio frío. Mientras tanto, afuera, recordarán, siguen las explosiones. Aquí, el paso a lo impersonal de la mirada es explícitamente subrayado por el autor mediante las cursivas en ese algo que ve. De todos modos, aquí y allá, la impersonalidad está lejos de quererse neutra o libre de contaminación. Antes bien, ella pone en evidencia una entremezcla de distintos planos visuales, como si la mirada que se escribe, la de Elisa, la de Pichón, integrara una relación donde quien mira está a la vez preso o siendo objeto de otra mirada. En otras palabras, quien mira podría devenir apenas un punto más en el plano óptico. Entonces, una mirada hiperdetallista interpelada y alterada por el movimiento ondulatorio de una mariposa, es decir, un vaivén entre una nitidez alucinada y su permanente modificación. En paralelo, la mirada es puesta en abismo por ese algo que mira a través suyo. Como corolario, en ambos ejemplos se esboza una forma imaginaria, un laberinto geométrico y una explosión. Hasta aquí la síntesis de cómo se presenta en determinados momentos la imagen Saer. En lo que sigue aludiré a aquello que exhibe esta imagen, a su dibujo insistente y a los sentidos que de allí se pueden desprender. 2. Parto por un momento que ha sido muy frecuentado por la crítica específica, el ya mencionado episodio de atomización de la percepción del que es víctima el bañero en Nadie Nada Nunca. Entonces, el bañero en la playa, frente al río, recuerda involuntariamente la época en que fuera campeón provincial de permanencia en el agua. Cuando obtuvo ese título, llevaba en el agua 76 horas. Amanecía por tercera vez en ese reducto móvil en el que flotaba.
De la luz solar emanaba un torbellino de titilaciones. De pronto, el bañero deja de reconocer las formas que lo rodean, ya no distingue ni el sol ni la superficie del agua. En su lugar, todo se ha transformado en una serie de puntos luminosos de número indefinido y quizá infinito, muy próximos unos de otros, pero que no se tocaban entre sí, como lo probaba el hecho de que, a pesar de sus continuas titilaciones, podía verse entre uno y otro una línea negra delgadísima. La mirada del bañero deviene un plano óptico punteado, abandona las formas convencionales y hace lugar a una retícula que, al mismo tiempo, parece contener una destrucción del mundo circundante y ofrecer una forma cercana a un tejido, una red o una retícula. Se trata de una forma de mirar otra, menos indeterminada que geométrica, es decir, difícil de aprender por abstracta y no por caótica. Tres. Antes de retomar algunos aspectos de este célebre episodio, doy rápidamente algunos ejemplos más donde aparecen variaciones de esta forma reticular. En paramnesia, de unidad de lugar, se paró y se volvió mirando las huellas que iba dejando impresas en la arena. Todo el espacio arenoso estaba lleno de huellas impresas en todas direcciones y entrecruzadas en un diagrama intrincado. Parecían pequeños cráteres abiertos en una superficie lunar. En el comienzo del entenado, allá de noche, en cambio, dormíamos a la intemperie, casi aplastados por las estrellas. Estaban como al alcance de la mano y eran grandes, innumerables, sin mucha negrura entre una y otra, casi chisporroteantes, como si el cielo hubiese sido la pared acribillada de un volcán en actividad que dejase entrever por sus orificios la incandescencia interna. En glosa, el recuerdo es como una fotografía o una imagen sombría estampada en el interior de su cabeza, y las emisiones y los sentimientos de humillación o de cólera forman unos agujeros de bordes negros y resquebrajados, como si la imagen estuviese siendo atravesada en muchos puntos de su superficie por la brasa de un cigarrillo. Cierro esta serie de citas con una de mi modelo real. Wenceslao despierta de su siesta bajo los árboles con el sombrero de paja sobre su rostro y ve. Las rayas delgadas de luz acaban con un destello en cada punta. Algunas rayas luminosas son verticales y otras horizontales, y sus destellos diminutos están inmóviles en medio de esa penumbra cálida. Estas referencias permiten plantear que la escritura de Sade produce imágenes abstractas. Dicho de un modo más enfático, la negatividad saderiana encuentra una de sus claves de composición en la escritura de imágenes en retícula, cuya descomposición de lo real en sus elementos sensibles mínimos realiza, a contrapelo de una narración lineal, una tensión en la forma tan exasperada que desemboca en una figura abstracta, a saber, en una retícula. La particularidad que recorre estos pasajes de la obra puede ser a su vez leída en diálogo con el papel jugado por la retícula en el arte desde principios del siglo XX. Para la historiadora del arte, Rosalie Krauss, la retícula ocupó, tras la emergencia de la pintura cubista en la antesala de la Primera Guerra, el lugar de emblema de la renovación de las artes visuales, pues contiene, dice Krauss, la voluntad de silencio del arte moderno, su hostilidad respecto a la literatura, a la narración, al discurso. Para el caso que nos ocupa, se trata de una negatividad donde la detención del discurso opera sobre un presente continuo que mira o es mirado a través de tejidos o redes imaginarias. Dicho de otro modo,
Bueno, lamentablemente se apagó el proyector. Efectos especiales en la mitad de la lectura. Pero bueno. Dicho de otro modo, el bañero ve ante sus ojos cómo la función que permite comprender lo externo bajo formas convencionales se desintegra, y tras ello emerge un plano óptico punteado. La mano. En continuidad con lo señalado por Krauss, la retícula que ve el bañero en su aprehensión como forma abstracta contiene una matriz de conocimiento que establece una separación entre la pantalla perceptiva y el mundo. Hay una observación de la crítica norteamericana que resuena particularmente en este análisis de la imagen Saer. Vale la pena citarla para luego extraer de ahí las consecuencias que se ponen de relieve en esta suerte de abstracción literaria efectuada por esta escritura. Dice Krauss, el poder mítico de la retícula reside en que nos hace creer que nos movemos en el ámbito del materialismo o de la ciencia o de la lógica, y al mismo tiempo nos permite dar rienda suelta a nuestra fe o ilusión o ficción. En esa mezcla de materialismo en extremo detallista, la descomposición de la percepción... Empiezo de nuevo esta frase. En esa mezcla de materialismo en extremo detallista, la descomposición de la percepción y actualización del presente en la narración, y de revelaciones súbitas de lo otro del mundo percibido, la actualización, vuelta a imagen reticular, reside una de las singularidades de la literatura de Saer. El efecto, retomando a Krauss, es doble. Por un lado, impone el reconocimiento del mundo más allá del marco de esta forma abstracta, y por otro, la retícula representa lo que separa la obra de la realidad, pues ella incorpora los límites del mundo, el marco o plano óptico dentro de la obra. En consecuencia, ese poder mítico de la retícula le permite a Saer acentuar la dimensión temporal de un presente resquebrajado y que amenaza a cada instante con volverse un plano óptico agujereado. En este sentido, cabe recordar que el limonero real concluye cuando Wenceslao cierra los ojos y deja lugar otra vez al enjambre de sus visiones que significativamente tienen la forma de un panal. 4. En este recorrido sobre la imagen vale la pena evocar una secuencia de la mayor, pues la particularidad de sus retículas se vincula con otros registros de la obra que van más allá de la descomposición perceptual. Tomatis, recordarán, no logra traer a la memoria ninguna imagen, nada que ver, se repite el narrador y protagonista del relato ante diversos estímulos. Rendido a la evidencia de no poder aprender nada desde el recuerdo, se dispone a acostarse. Mientras se está sacando la ropa, ve la habitación iluminada a través del tejido espeso de la lana que transforma el conjunto en una imagen cuadriculada, acribillada más bien de puntos luminosos y de puntos negros. Se acuesta y en la oscuridad de su habitación, con los ojos cerrados, finalmente algo aparece. El recuerdo nítido de 4 esquinas de la ciudad que, con minucia, le entrega el detalle de todo lo que acontecía en ese lugar. De nuevo, y de otra forma, las 4 esquinas y su prolongación geométrica en el plano de la ciudad amplían los alcances de la retícula. Glosa, ¿no? Donde una calle contiene todos los tiempos. Es una novela plagada de esquinas, las que funcionan, según declara su narrador, geometrizando de un modo ilusorio el espacio que, a decir verdad, no tiene forma ni nombre. El laberinto geométrico de la mirada de Elisa se vuelve una caminata que imagina en una cuadrícula todos los tiempos posibles de los que, trágicamente, cabría agregar, no se es nunca contemporáneo. Ahora bien, tanto el damero de la ciudad como la serie de tejidos que se imponen en la descomposición de la percepción ponen en primer lugar el marco de lo visual. Esto entra en diálogo con el estudio ya comentado de Krauss, pues allí se afirma que las retículas encuentran su antecedente directo en el interés de la pintura y de la poesía simbolista por las ventanas.
pues con ellas se expresa una visión enmarcada que es al mismo tiempo diáfana y opaca. En contra del automatismo tautológico de lo visual, se ve lo que se ve, y de su transparencia grácil, que haría las veces de modelo explicativo de la aprehensión del objeto, el marco saeriano instala a la opacidad y a la densidad como modo de acceso a la imagen. Una breve afirmación de Saer en sus argumentos insiste en esta cuestión. Reflexiono más sobre los marcos que sobre la pintura. Por lo demás, las ventanas y sus... Se me perdió una parte del trabajo. Pero ya terminado. Por lo demás, las ventanas y sus marcos abundan en la obra de Saer. Sin ir más lejos, y para remitirme a un solo ejemplo, Cicatrices es una novela de ventanas. Ahí está esa porquería de luz de junio, mala, entrando por la vidriera, que abre el relato, o el limpiaparabrisas del auto, sobre el que las gotitas de llovizna estallan imperceptibles y a través del cual el juez ve gorilas. Y claro, la ventana que atraviesa a Fiore hasta estrellarse con el pavimento. 5. Con esto cierro. Para terminar, quisiera insistir sobre dos cuestiones que he mencionado al pasar. En primer lugar, quiero dar un paso más en cuanto a la forma de esta imagen. Ante estos tejidos o retículas que, con distintas inflexiones, recorren la literatura de Saer, se puede afirmar que ellos son parte de una búsqueda estética que gira en torno a las formas de una explosión o de un destello. Así las cosas, una de las preguntas que acompaña esta escritura podría ser: ¿cómo escribir una explosión o un destello? Hay en estas formas una mutación permanente, una puesta en movimiento de la que Saer extrae su productividad como material literario. En este sentido, se podría leer en conjunto dos relatos en los que se conciben distintas modalidades de abordar esa pregunta. Me refiero a Fotofobia, unidad de lugar, y a lo visible, incluido el lugar. En el primero, recordarán, María Amelia se recupera en su casa de un intento de suicidio que, al parecer, la ha dejado hipersensible al contacto con el sol. A pesar de ello, y para evaluar su mejoría, decide salir a caminar y hacer frente a la explosiva luz cenital, a la furia del sol de enero en la ciudad. El relato transcurre en poco más de media hora, el tiempo que tarda la caminata entre la casa y un bar del centro. Mientras camina, María Amelia va tanteando el estado de su afección. Levanta la cabeza y ve el sol áspero, lleno de duros destellos, como una mechadura llena de fulgor, hendiendo la porcelana turbia del cielo. No pasa mucho más. Sus mejillas se llenan de puntos rojos, como certificando la encarnadura explosiva de la luz. Por su parte, en lo visible, un grupo de hombres ya mayores decide volver a vivir a su pueblo a 30 kilómetros, donde hacía un mes había explotado un reactor nuclear y del que habían sido desplazados. El cuento evoca, por supuesto, Chernobyl. Haciendo caso omiso de los efectos mortíferos sobre los que estaban advertidos, resuelven desafiar a la permanencia invisible del estallido. En otras palabras, se instalan a vivir en medio de una explosión que no ven, pero que saben presente. Entre un relato y otro hay, si se quiere, un tránsito. Hay un movimiento que podría ser, matices más, matices menos, otro modo de comprender el recorrido de la obra. Se va desde una afección que se esfuerza con dificultad por mirar de frente lo explosivo, hasta una convivencia serena con los estragos de una explosión. En segundo lugar, y con esto termino, vuelvo sobre la retícula para retomar uno de sus aspectos más controversiales,
al momento de leer su particularidad en la narrativa de Saer. Me refiero a la dificultad que plantea el mencionado carácter abstracto de esta forma. Estoy lejos de querer definir a esta literatura como abstracta, sea lo que sea que ello quiera decir, pero sí me interesa, en este contexto de análisis, abordar el valor que puede tener lo abstracto en estos fragmentos de la obra del santafesino. En vistas de la brevedad, retomo una reflexión de Saer incluida en el cuarto volumen de los papeles de trabajo en un breve ensayo titulado El punto de vista en la crítica literaria, fechado en 1968. Allí, luego de desdeñar el recurso a la abstracción y a lo impersonal de la crítica, Saer pondera el reino de lo concreto, como el lugar donde la literatura y la crítica que le interesan son posibles, y afirma lo siguiente: contrariamente a lo que se piensa, es lo concreto lo que contiene la abstracción, lo que la realiza. Para llegar a la abstracción, el crítico debe pasar por el tembladeral de lo concreto, debe atravesar su desfiladero destellante o salir de él, con la experiencia de magia y dolor inherente a todo película. La retícula, entonces, apenas con un efecto abstracto y una estética del espesor de lo concreto. Bueno, hasta aquí el texto, y no podía dejar a modo de apéndice y de cierre espectacular terminar mostrando una feliz coincidencia. Eso, nada más. ¿Se ve? No, quería mostrar el afiche de la exposición. Feliz coincidencia, una retícula. En fin, gracias.